Muchas gracias, señor presidente, por las detalladas explicaciones que nos ha ofrecido sobre la presidencia española de la Unión Europea, a pesar de este marco de realidad alternativa que se nos quiere ofrecer en las dos últimas intervenciones. Yo me centraré en el debate sobre la Unión Europea. Aunque queda aún una presidencia belga corta, le ha correspondido a España en esta última presidencia completa impulsar los expedientes acumulados en la agenda estratégica de la Comisión. Se ha hecho bien y concienzudamente, y la prueba es que lo ha reconocido tanto la presidenta de la Comisión como el presidente de la Unión Europea. No obstante, los problemas acumulados de la situación de crisis permanente, de permacrisis en la jerga comunitaria en la que estamos instalados, ha obligado a la presidencia española a abordar toda una serie de debates esenciales sobre el futuro de la Unión Europea. Y todos ellos en conjunto plantean el verdadero dilema y lo que está en juego: si queremos o no una Comisión Europea al servicio de las mayorías. Estamos en una encrucijada y la respuesta estará determinada por el resultado de las elecciones europeas de junio de 2024. El equilibrio de fuerzas de ese resultado definirá el futuro de la Unión Europea. Este contexto nos ayuda a entender el debate con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, frustrado candidato a la presidencia de la Comisión en 2019, que pretende volver a postularse en 2024. Su estrategia no es otra que construir un nuevo bloque mayoritario en el Parlamento Europeo, dividiendo al Grupo Liberal, reagrupando a la derecha popular con la derecha reaccionaria. En definitiva, aislar a socialdemócratas, verdes y a la izquierda alternativa. No es difícil observar la continuación que hay entre los conflictos políticos nacionales y los europeos. El programa de este nuevo bloque político es la reimposición de la austeridad, el ajuste fiscal, la marginación del pilar social, la reindustrialización a partir del gasto militar, el método intergubernamental frente al comunitario, la vuelta a la Europa fortaleza frente a refugiados y emigrantes y una ampliación que subordine a la Unión Europea a los intereses estratégicos de Estados Unidos en la gestión de las tensiones geopolíticas. Es decir, una Unión Europea oligárquica al servicio de los intereses de las clases dominantes. Esa no es la Unión Europea que queremos, tampoco es la que necesitan la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea. En el contexto de esta ofensiva conservadora, la presidencia española de la Unión Europea ha mantenido impulsado el giro iniciado por las instituciones europeas para luchar contra el COVID y sus consecuencias sociales y económicas. Los planes de resiliencia y reconstrucción, los fondos Next Generation y la flexibilidad cuantitativa del Banco Central Europeo suponen un cuestionamiento de la orientación neoliberal impuesta frente a la gran recesión de 2007-2008 y la crisis del euro. Un reciente informe del Centro de Investigación de Políticas Económicas establece una clara relación entre las políticas de austeridad, como las aplicadas en la Unión Europea entre 2008 y 2018, y el ascenso de la extrema derecha. Cada 1% de reducción del gasto público aumenta el 3% del voto de la extrema derecha, lo que genera al mismo tiempo un bucle de pesimismo existencial, marginación y violencia. Por eso, el Pacto de Estabilidad que algunos pretenden reactivar a partir del 1 de enero no solo atenta contra los intereses de la mayoría, es también una firme apuesta por incrementar el malestar y las opciones de voto de la extrema derecha. Desde Sumar defendemos los criterios defendidos por la Comisión, que proponen sustituir la obligación general del Pacto de Estabilidad por un tratamiento caso por caso de los Estados miembros durante 4 años, a lo que se añade una extensión de 3 años para las inversiones orientadas a cumplir los objetivos fijados por la propia Unión Europea en la Agenda 2030, el Pacto Verde, la transformación digital, el pilar social, la renovación tecnológica y productiva, en definitiva. De hecho, con el retorno a las viejas reglas fiscales del Pacto de Estabilidad, solo 4 Estados miembros podrían cumplir con los objetivos climáticos y sociales de la propia Unión Europea. Qué casualidad que la única excepción al Pacto de Estabilidad que pretende la derecha conservadora sea el aumento del gasto militar. La autonomía estratégica a la que aspiramos debe comenzar por un nuevo modelo productivo ecológicamente sostenible y la reindustrialización verde. La transición energética y las nuevas tecnologías verdes, junto a la aplicación masiva de la digitalización en el sector servicios, debe permitir un aumento de la productividad que sostenga el gasto público, el aumento de los salarios, el reforzamiento de un estado de bienestar de derechos universales y la generalización de la economía de los cuidados. La consecuencia social más grave de las 3 crisis económicas sufridas desde 2008 es el crecimiento exponencial de la desigualdad de ingresos y la precarización estructural. Ambas refuerzan, además,
la desigualdad de género. La autonomía estratégica debe comenzar por asegurar las condiciones materiales de existencia que permitan una auténtica ciudadanía europea, que haga posible una auténtica democracia europea. Y cuestión cardinal en este ámbito, el diálogo social, el papel de las organizaciones sindicales para participar en un debate social imprescindible. Frente a la extrema derecha, que criminaliza a las organizaciones sindicales, nosotras y nosotros creemos en su papel insustituible para no dejar a nadie atrás. Y compartimos el conjunto de propuestas de la Confederación Europea de Sindicatos que está impulsando cara a las próximas elecciones europeas. En este sentido, permítame subrayar la importancia del Consejo Europeo sobre Empleo y Política Social durante la presidencia española. En el mismo se aprobaron las primeras conclusiones sobre democracia en el trabajo y negociación colectiva para la transición verde. Se impulsó el diálogo social y las políticas de escudo social en la reunión ministerial informal de 13 y 14 de julio y se presentó, junto con Bélgica, a la Cumbre Social Tripartita un documento sobre diálogo social. En relación con el trabajo decente, se han impulsado la decisión del Consejo sobre la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo, las directivas de revisión en materia de seguridad y salud y la directiva sobre los trabajadores de plataformas digitales, inspirada en la Ley Riders española de 2021. Asimismo, se han acordado por primera vez conclusiones del Consejo en materia de salud mental y precariedad laboral. En materia de economía social, se ha conseguido, asimismo, la aprobación del primer texto legislativo de la Unión Europea para el desarrollo de este modelo de empresa. El nuevo Pacto de Migración y Asilo, que se discute desde 2019 y que acaba de cerrarse, es un ejemplo de la toma de rehenes en las negociaciones europeas por parte de la derecha reaccionaria. Lejos de favorecer posiciones comunes y solidarias, buscaba cristalizar las diferentes posiciones y posturas en aspectos claves como la solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidades o los procedimientos. Todo ello para obstaculizar y pretender impedir la consecución de un verdadero sistema europeo común de asilo eficiente y garantista. Hay cuestiones que nos siguen preocupando especialmente, como el énfasis en el aumento de las repatriaciones sin garantías a países no seguros o la subcontratación de los flujos migratorios a países y entidades con escasas o nulas credenciales democráticas. Ambos aspectos son un inmenso riesgo para los derechos humanos. Las crisis migratorias son hoy estructurales como consecuencia de la crisis climática y de la crisis de la deuda y no pueden ser ni instrumentalizadas ni abordadas como meras emergencias temporales. El Mediterráneo no puede ser un cementerio de personas que solo aspiran a una vida mejor. La guerra de Ucrania sigue poniendo a prueba a la Unión Europea. La agresión de Putin ha puesto en jaque la estabilidad de nuestro continente. Hemos apoyado el derecho de Ucrania a defenderse y denunciado la incalificable invasión de este país por parte de Rusia. Pero hoy, para terminar con esta guerra, necesitamos algo diferente a la escalada militar sin límites. Ante el estancamiento de la situación militar en una guerra de trincheras que tritura decenas de miles de vidas humanas, necesitamos lograr por medios diplomáticos, tras un alto el fuego, los objetivos fijados por las resoluciones de Naciones Unidas, como ha pedido insistentemente el secretario general Guterres. Cuanto antes se consiga, antes será posible iniciar la reconstrucción de Ucrania y avanzar en el proceso de adhesión a la Unión Europea. En buena medida, el impulso a la ampliación debe entenderse en este contexto. La apertura del proceso de adhesión de Ucrania y Moldavia, aprobada en el último Consejo Europeo de la Presidencia, parecen la consecuencia natural de la solidaridad con el pueblo ucraniano. El impulso a la adhesión de los países de los Balcanes occidentales, más la toma en consideración de la candidatura de Georgia, implican asimismo garantías de seguridad y estabilidad europeas extendidas a todos ellos y debe facilitar el proceso de solución diplomática de la guerra de Ucrania. No obstante, el horizonte de la nueva ampliación sitúa en primer plano de nuevo las reformas institucionales y el modelo de construcción de la Unión Europea. La derecha reaccionaria desprecia cualquier aspiración de gobernanza democrática de la Unión Europea después del fiasco de la Constitución Europea de 2005. Las políticas de austeridad que defienden no son compatibles con una democratización plena de las instituciones europeas. Ha marginado el método comunitario y reforzado la intergubernamentalidad y el veto
mediante la unanimidad en el Consejo. Para hacer frente a todos estos... Perdonen, si no se callan no puedo concentrarme. Para hacer frente a todos estos desafíos necesitamos un nuevo marco financiero. Para estar a la altura de las ambiciones europeas deberíamos llegar al 2,5 del PIB comunitario, empezar a diseñar una política fiscal que genere recursos propios y acabe con el dumping fiscal en la Unión Europea, que profundice el giro de ruptura con el neoliberalismo. Porque las políticas de subidas de intereses y el ajuste cuantitativo del Banco Central Europeo como forma de luchar contra la inflación, justo en el momento en que se pretende aplicar el ajuste fiscal del Pacto de Estabilidad, va a provocar una nueva recesión en Europa. Y eso cuando sabemos que la mayoría de los Estados miembros no se han recuperado plenamente los niveles sociales y económicos de antes de la pandemia. Ni siquiera se ha podido utilizar debidamente los fondos Next Generation. Las conclusiones de la Conferencia sobre el futuro de Europa y las propuestas de noviembre pasado del Parlamento Europeo ofrecen opciones creíbles y posibles de cambios sustanciales en la gobernanza democrática de la Unión Europea, que merecen ser exploradas. Pero esas buenas propuestas pueden acabar en el cajón de una comisión como la que quiere Manfred Weber. De hecho, el método de cohesión y unidad que propugna este bloque de derecha reaccionario es la integración desde arriba, mediante la aplicación del principio de atribución del artículo 5 de los tratados y la manipulación de la preeminencia del derecho comunitario. Frente a esta orientación y método, que es una cobertura para imponer las políticas de austeridad y una excusa para la falta de ambición en la reforma de los tratados, defendemos la necesidad de una Europa democrática y abrir las perspectivas de una convención como eje vertebrador de la agenda estratégica de la próxima legislatura europea. La convención como instrumento y una orientación de reforma social y democrática de la Unión pueden ser un punto de encuentro y reagrupamiento de las fuerzas progresistas europeas, porque la polarización política de la próxima legislatura no se parecerá en nada a lo que hemos conocido hasta ahora. Reiteramos nuestra posición expuesta de esta tribuna hace unos días sobre la guerra de Gaza. Solidaridad con todas las víctimas, condena de todos los crímenes de guerra, cese el fuego inmediato, reconocimiento por la Unión Europea del Estado palestino, de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas y Conferencia de Paz. Lamentamos que la última propuesta de la Comisión con respecto al Tratado Unión Europea-Mercosur no haya sido lo avanzado lo suficiente, no haya roto lo suficiente con la propuesta neoliberal del inicio del proceso y que ello no haya permitido firmarlo y cerrarlo como hubiéramos todos deseado. Solo me queda agradecer a todos los que han hecho posible esta presidencia española de la Unión Europea, desde los altos funcionarios al personal de mantenimiento o logística, sin cuya dedicación, profesionalidad y sacrificio no hubiera sido posible celebrar todos los consejos europeos y mantener el impulso hasta el final. Ellos son el mejor ejemplo de los valores de esa Europa democrática y ciudadana a la que aspiramos. Muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal. En La Voz Progresista, tratamos de traerte la mejor información y actualidad, combatiendo los bulos, las mentiras y la desinformación con la que tratan de contaminarnos a diario. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, porque aquí, en La Voz Progresista, nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad. Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.